Hola amigos, bienvenidos a esta nueva cinta. Pocas veces se puede encontrar un ejemplo de peli donde todo esté mal. Dirty Dancing. Así se llama la peli. Baile sucio. O baile guarro. Es la película que nos atormentó sobre todo a finales de los 80, y casi toda la década de los 90. Con una secuela infame en 2004 y un remake para televisión en el 2017. De locos. Y no pienses que el bicho ha muerto. Esta cinta, aunque aparenta estar muerta, sigue teniendo veneno. Pensar que no habrán más secuelas es tan imposible como pensar que te puedes lamer el codo con la lengua. El mal está hecho. Un mensaje tóxico enviado en películas como Dirty Dancing o similares, como la película Gris, de la que estoy seguro algún día dedicaremos un vídeo. En Dirty Dancing y similares, todo está mal. Los malotes son los buenos. Y los responsables y empollones son los malos. Un mensaje donde todo está equivocado. Estudiante, de aspecto normal, del montón. Sin recursos. Ridiculizado. Ahí tienes al enemigo. Claro. Y es que en el fondo el malote tiene un corazón muy grande. Solo hay que excavar un poco. Excelente mensaje para tu hija noventera. La segunda parte de esta peli ya me la sé. 10 años después. Ella dirá en redes: ya he probado mucho malote. ¿Dónde están los chicos buenos? Pero esta película, además de enviar un mensaje donde todo está mal, también fue la responsable directa del dolor de espalda, rotura de huesos, aplastamiento de articulaciones de muchos hombres. Yo fui testigo del sufrimiento de uno de estos hombres y al final del vídeo también lo contaré. También algún ser de luz se dejó los piños clavados en el suelo en el intento. Pero antes hagamos un resumen de la película. En el verano de 1963, una niñita de papa, apodada Bailey, está de vacaciones con sus padres y su hermana mayor, en Kellermans, un exclusivo complejo hotelero propiedad de un tipo llamado Max, que es un paciente del padre de Bailey. El tal Max maneja como nadie el negocio del Hoteles Resort, que cuenta con servicios de ocio y diversas instalaciones para el descanso y el disfrute, en especial de los seres de luz. Mujeres maduritas casadas, que pasan toda la semana en el hotel. Y seres de luz como Baby con ganas de iniciarse en el carrusel. El viejo Max cubre todas y cada una de sus necesidades. Mientras los maridos dan clases de pachanga y zumba. A sus mujeres se las zumban los empleados del local. Max tiene dos tipos de empleados. Por un lado, los trabajadores ocasionales, estudiantes que curran el verano para pagarse los estudios. Estos en la peli serían los de inferior categoría, los menos atractivos. Max les tiene permitido cogerse a las clientas, siempre y cuando sean feas, gordas y viejas. ¿Y qué tendréis que entretener a las chicas? A todas. Incluso a las feas. Baby observa en secreto a Max instruyendo a los camareros, todos ellos estudiantes, a tener un romance con las hijas de los invitados, sin importar cuán poco atractivas y cáncamos que sean. En esta película, en un peldaño superior estarían los empleados malotes. Entre ellos estaría Johnny Castle, interpretado por Patrick Swayze, que es el profesor de baile del hotel. En la primera escena Max le echa una bronca sin sentido, parece que le echa en cara el hecho de ser demasiado irresistible y putero. Patético. Pero Baby está desatada hormonalmente. Su primo, Billy, se compadece de ella y la lleva a una de las fiestas secretas de baile sucio del personal. Eureka. Baby encuentra el nido de malotes. Ahora separa las rodillas y agáchate. No, mírame a los ojos. Eso es. Babea por Johnny Sí. y baila brevemente con él. No está poseída. Baila así. Es una mezcla de estilo Robocop y Niña del Exorcista. ¿Sabéis el dicho de tal como bailas coges? Pues eso debió pensar Johnny. Se da el piro. El trabajo de Johnny es dar clases de salsa, bachata, zumba, para acto seguido zumbarse a las mujeres casadas del resort. Estás estupenda, Vivian. Fantástica.
Vivian Pressman. Una de nuestras gatitas. Así llamamos a las mujeres que se quedan aquí toda la semana. Sus maridos vienen los viernes por la noche. Baby se entera de que la otra profesora y compañera de baile de Johnny, Penny, está embarazada. ¿Y de quién es la criatura? Blanco y en botella. Habrás pensado lo que yo. De Johnny. Es el malote. Y pareja de baile de Penny. Pues no. Error. Ya hemos dicho que en esta película los malotes son los buenos. Un malote nunca dejaría embarazada a un ser de luz. Penny está embarazada de Robbie, un camarero que asiste a la escuela de medicina de Yale. Un estudiante. Sin recursos. Esos son los demonios de la peli. Baby pide prestado dinero a su padre para pagar el aborto de Penny. Pero no le dice en qué lo va a emplear. Aquí está el dinero. Pero Penny no quiere aceptar el dinero, la fecha elegida para la intervención, que es ilegal en 1963, pero no rechaza el dinero por ser un acto ilegal. No. Sino porque el día de la operación ella y Johnny tienen una actuación en otro hotel cercano donde también bailan. Perder la actuación les costaría el salario de la temporada. ¿Qué? ¿Quieres hacerlo tú? Te perderías las vacaciones. No es mala idea. Es entonces cuando se les enciende la bombilla. ¿Qué tal si sustituimos a Penny, la bailarina profesional, por Baby? Nadie notará la diferencia. Son igualitas bailando. Toc, toc. Hay alguien. Te estás jugando el puesto de trabajo. De veras. Estás en una sala donde hay 2 docenas de chicas que bailan mejor que Baby. Esto es lo que se llama visión túnel. ¿Tan borrachos están? Cualquiera de las chicas de la fiesta es mejor. Absurdo. En fin. Comienzan los ensayos. Oh, No. Perdona. No empieces en el primero. Sí. Tienes que hacerlo en el segundo. Pon mucha... Otra vez. ¡Ay! 2, 3, 4. Son más propios de una película de artes marciales que de baile. Recta, 2, 3, 4, hombros abajo, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4. Otra vez, concéntrate. No te explica el por qué ni cómo. Por algún motivo. Durante sus sesiones de baile con Johnny, desarrollan una atracción mutua. Él se va enchochando. Fueron los pisotones. Eso fue lo que le enamoró. La peli nos enseña cómo abrir un coche cuando el malote se deja las llaves dentro. Lo que la pone calentorra. Eres un salvaje. ¿Qué? ¡Un salvaje! Sin sentido. Llegamos a uno de los momentos de mayor excitación para los seres de luz. Viene a ser como la patada de la grulla pero en versión película de baile. Cuando Johnny le enseña un levantamiento que lleva incorporado el número de baile. No te inclines. No te inclines. No te inclines. Llega el día de la actuación. En 3 palabras. Dan puta pena. Es patético. Pero a la gente parece que le gusta. No entiendo nada. Y cuando intenta el salto. Ni eso. De vuelta en Kellermans, se enteran que Penny está gravemente herida tras el aborto hecho clandestinamente. Baby llama a su padre médico. El padre, al enterarse de todo el meollo, y que su niña mimada no ha hecho más que mentir, le dice que se mantenga alejado de Johnny. ¿Qué hace ella? Se va esa misma noche a la chabola de Johnny. Y por fin se lo tira. No quería sopa. Toma 3 tazas. Papi. Después de copular, Johnny termina totalmente encelado. Finalmente. Cumple el objetivo y el tipo termina totalmente conquistado. Este es mi espacio. Hay escenas que dan risa. Como esta. Vemos una paliza de John y a Robbie en la que gentilmente le perdona la vida. Literal. Lárgate de aquí. Te perdono la vida. El final es un despropósito. Todas las escenas más ridículas las dejaron para el final. Como esta. Que te enseña a ser un obediente esposo cuckolding.
Discúlpeme, señor. Ahora viene el pirata negro. Ah, sí, gracias. Oye, chico, juego a las cartas solo el fin de semana. La partida durará toda la noche. ¿Por qué no le das a mi mujer una clase extra? Y ofrecer a tu parienta al chapero del hotel. Pero Johnny rechaza la oferta. Entre que ya no servía de puto y que le acusan de un robo que no cometió. Lo echan a la puta calle. Pero la película no podía terminar sin el número final. En la celebración de final de verano, Johnny vuelve e interrumpe la canción final subiendo a Baby al escenario y declarando que ella lo ha convertido en una mejor persona. Más, si ya era perfecto. Y luego hacen el baile que practicaron durante todo el verano, terminando con el levantamiento culminante. Ahora bien. En esta escena final, ¿no hay algo que desentona? ¿No te has fijado en esa pareja de pollitos? ¿Qué hacen allí? Las mentes de criaturas son más fáciles de manipular. Haz a un angelito fanático de esta bazofia. Y lo será durante toda su vida. Toda una generación de chicas Dirty Dancing. Que me tocó aguantar. Yo mismo fui testigo del mal que hizo esta película. En los hoteles de veraneo y litorales. Recuerdo que estábamos a mediados de los 90. Tarde de playa con mi prima y sus amigas. Lo cierto es que las amigas de mi prima andaban rabiosas. No lograban ser el centro de atención. Andaban dándole a las palas de tenis de playa. Justo en el carril central. Donde la arena no quema los pies. Carril de paso obligado. Sin embargo, justo detrás. Ya dentro del agua estaba la verdadera atracción. Una pareja. Llevaban un buen rato intentando el salto a lo Dirty Dancing. No era tan fácil como parecía. Docenas de intentos, pero solo conté una ejecución notable y un par de aprobados raspados. La concentración de él era la de un gimnasta jugándose un oro olímpico. Realmente debió suponer que sostenía a Nadia Comaneci. Supongo que por su honor de macho. Debía demostrar que era capaz de levantar a su ser de luz y mantenerla en el aire unos cuantos segundos. Solo uno de los dos disfrutaba del juego. Mientras observaba pensé que algo estaba podrido. Ella intentaba hacer la figura como dicta el guión. Brazos lo más extendidos posible, cuerpo rígido. Mirada al frente. Desde allá arriba todo es hermoso. Desde el punto de vista del que te mantiene, las vistas no son tan geniales. Después de un rato los brazos empiezan a flojear. No hay que ser Einstein para saber lo que falla. Él debería ser un poco más fuerte. O ella un poco más delgada. Lo cierto que no importaba si lo lograban o no. Eran la principal atracción. Para todos los presentes. Ella en el papel de ángel. Él en el papel soporte. Niños. Jóvenes. Ancianos. Miraban. Con el tiempo comprendí, esta postura de Circo del Sol. Era una alegoría de cómo funcionan las cosas en el mundo.